de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Queremos tener, Señor amado, la llenura de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor amado. Y que este servicio que vamos a hacer, medio de enseñanza, de instrucción, este servicio de doctrina, Señor amado, sea un servicio de bendición para cada uno de nosotros. Padre amado, ayúdanos, Señor, llénanos de tu poder, de tu gracia, Señor amado, de tu Santo Espíritu, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder entender tu palabra. Sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lección, mis hermanos, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 1 al 5. Mateo, capítulo 14, del 1 al 5, mis hermanos, y le haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan, el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Hemos leído en Mateo 14, del 1 al 5. Mateo 14, del 1 al 5, hermano. El capítulo 14, de alguna manera, es un capítulo, ¿cómo podemos llamarlo? Un capítulo que escapa a la lógica que tiene Mateo. El Evangelio de Mateo, ¿cierto?, se caracteriza por contar básicamente las enseñanzas del Señor. Ahí él le coloca harto énfasis a establecer, ¿cierto?, cuáles son las enseñanzas del Señor. Generalmente, en cualquier parte de Mateo, si ustedes buscan Mateo, el Señor va a estar enseñando algo. No le da tanta... no es que no destaque tanto, sino que de alguna manera lo que tiene que ver con los milagros, con las cosas que el Señor hizo, ¿cierto?, sobrenaturales, Mateo también las cuenta, pero de manera más resumida, más reducida, ¿cierto? Y tiene mayor amplificación las enseñanzas del Señor. Y este capítulo 14 hace excepción a esta regla porque cuenta varios milagros y también, ¿cierto?, esta parte que hemos leído en esta introducción a lo que pasa con Herodes y Juan el Bautista. Y también el capítulo 14, de alguna manera, muestra un cambio, mis hermanos, de alguna manera, en que lo que nos quiere mostrar Mateo es que ya del capítulo 14 comienza a haber un rechazo, comienza de alguna manera el rechazo al Señor Jesucristo ya se había establecido en varias partes de lo que hemos leído acá en el Evangelio de Mateo. Pero acá, en este rechazo, así como cuando uno juega a la dama o juega al ajedrez, ¿cierto?, las piezas se van moviendo una tras otra, aquí se mueve otra pieza. El Señor ya había recibido el rechazo, ¿cierto?, de los religiosos, de los fariseos. Había recibido el rechazo en un punto de vista religioso. Pero ahora el Señor va a agregar a su lista de rechazos o a su lista de enemigos,
el rechazo político. El hombre que tiene el poder político en las regiones donde el Señor predica, va, se va a cuestionar, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, aquí como que de alguna manera el capítulo 14 marca una inflexión, ¿cierto?, como un quiebre en que ahora se mueve otra pieza, avanza otra pieza, hermano, eh, en lo que tiene que ver con el rechazo del Señor. Entonces el capítulo 14 tiene estas características, hermano. Nos habla de Herodes y Juan, nos habla el capítulo 14 de algunas cosas sobrenaturales que el Señor hizo, ¿cierto? Por ejemplo, como la multiplicación de pan y los peces, y nos cuenta, ¿cierto? De alguna manera nos está introduciendo en este tema de que la oposición al Señor va a empezar a crecer, porque si ya estaba establecida en un nivel religioso, ¿cierto?, circunscrito a lo que tiene que ver con los fariseos, ahora se agrega el rechazo de parte del poder político. Y vamos a lo que dice, mis hermanos, lo que tiene que ver con Herodes y Juan el Bautista, ¿cierto? Dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Dice el versículo 1, en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En este punto, Mateo no es tan detallista como Lucas, hermano, ya sea en su evangelio o en el libro de los Hechos. Entonces no nos dice qué tiempo. Lo que uno debe entender que aquel tiempo a que se refiere el evangelista es un tiempo cercano a la muerte, hermano, de Juan el Bautista. Más o menos se supone que Juan ya había sido preso, ¿cierto? Y ya había sido decapitado, y al poco tiempo después de su muerte, a Herodes, ¿cierto? Herodes llega a esta conclusión y oye la fama de Jesús. Entonces, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Este hombre llamado Herodes el tetrarca, ¿cierto? Este título que tiene de tetrarca hace referencia a que él gobernaba la cuarta parte de una región. Esta región, ¿cierto?, que era conocida como Israel, o por los romanos conocida como Palestina. A él le correspondió gobernar la cuarta parte. ¿Por qué la cuarta parte? Porque él era hijo de Herodes el Grande. Aquí hay un enredo con los Herodes, mis hermanos, y todos los hijos de Herodes el Grande se llaman Herodes. Este Herodes, ¿cierto?, es conocido como Herodes Antipas. Este hombre que aparece aquí como Herodes el tetrarca es conocido como Herodes Antipas. Este Herodes, ¿cierto?, no es el mismo Herodes que aparece, que se entrevista con los Reyes Magos. No es el mismo Herodes, ¿cierto?, que les dice a los Reyes Magos que llegan a Jerusalén: oiga, avísenme si encuentran al Mesías, porque para ir a adorarle, ¿cierto? Ese Herodes, ¿cierto?, es el papá del Herodes que aparece acá. Entonces, al morir su padre, Herodes el Grande, este hombre de alguna manera recibe la cuarta parte de los territorios que gobernaba su padre. Entonces, él recibió este título de tetrarca. Ahora, tal vez en la época de Herodes, la palabra tetrarca, ¿cierto?, ya no estaba asociado a recibir o a gobernar la cuarta parte de una región, sino que tal vez lo más probable, no es que lo más probable, sino que lo que sucedía, que eh, cualquier gobernante que sea inferior a un rey recibía este título, ¿no? De alguna manera se hablaba era como un sinónimo de gobernador, ¿no? Como que no le alcanzó para ser rey, entonces puede ser considerado gobernador o tetrarca. Este hombre entonces gobernaba las regiones que le tocaba gobernar, ¿cierto? En la repartición de los territorios de su padre. Era la región de Judea, ¿cierto? Y Perea. Perea es la región que está al frente, al otro lado del río Jordán. ¿Ya? Ese era el lugar, ¿cierto?, donde él gobernaba. Ahora, este hombre Herodes, sabemos varias cosas de él, se saben varias cosas de él.
no solamente por lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, sino que también hay muchas cosas que se nos hablan de él por un historiador judío llamado Josefo. ¿Ah? Y lo que nosotros sabemos de él, muchas cosas que se saben, de este varón, tienen que ver con, hermano Patricio, hemos leído ahí en Mateo 14, del 1 al 5. Mateo 14, del 1 al 5. Muchas cosas las sabemos por él. Entonces, y no deja, este hombre Herodes no deja de ser un hombre bien particular, porque su padre envió a sus hijos a estudiar a Roma. Este hombre Herodes, ¿cierto? Su hermano Felipe y su otro hermano Arquelao fueron enviados a Roma a estudiar y ellos, ¿cierto? Se supone, ellos se criaron junto a la familia de César. Entonces este hombre llamado Herodes no era un cierto, el gobernador de una región, ¿cierto? A lo mejor perdida del Imperio Romano, sino que a lo mejor sí, lo era, ¿ah? Pero él tenía muy buenos contactos. Él se había criado, hermano, eh, con, según lo que se supone los historiadores, hermano, él se crió junto al emperador Claudio. Y haciendo un repaso así de una clase de historia, hermano, el emperador Claudio, él fue el emperador que vino después de Calígula. A ver si me acuerdo, mire. Augusto, Tiberio, ¿cierto? Que fue el emperador cuando murió el Señor Jesucristo, era Tiberio. Después de Tiberio vino Calígula y después de Calígula vino Claudio. Era el cuarto emperador. Con este hombre llamado que llegó a ser emperador, ¿cierto? Que era tío de Calígula, con este hombre llamado Claudio, él se crió y estuvieron en la misma escuela. Entonces era un hombre, hermano, que tenía muy buenos contactos. Era un hombre que tenía muy buenos contactos y había recibido, ¿cierto? Él había vivido, hermano, en el centro del imperio. O sea, y no solamente que había vivido en Roma y se había educado ahí, sino que además este hombre había hecho amistades, ¿cierto? Con la familia del emperador, ¿ah? Ya sea con la familia del emperador Tiberio, que eran todos de la misma familia, mis hermanos, todos descendían, ¿cierto? Eran de la familia de Julio César y de la familia de su hermano, ¿cómo se llamaba la otra familia? De la familia Claudia. Eran dos familias, mis hermanos, la familia de Julio César y la familia Claudia, eran dos familias importantes de Roma, y él se había criado en ese círculo. Y el último de los emperadores de esa dinastía, ¿cierto?, de los Claudios, fue Nerón. Ya cuando llegó después de la muerte de Nerón, hermano, hubo cambio de familia. Entonces, este hombre llamado Herodes se crió junto al emperador Claudio, es lo que se dice, hermano, no nos consta, pero sí, hermano, este hombre llamado Josefo y otros historiadores dan cuenta de este detalle, que no está en el Nuevo Testamento, está en otras fuentes, pero nos da cuenta que era un hombre muy, muy conectado. Era un hombre muy, hermano, que tenía cierta importancia. Tenía cierta importancia. Y de alguna manera, hermano, esto explica que él se haya quedado con la mujer de su hermano Felipe. Como les decía yo al principio, hay muchos Herodes y también muchos Felipe en la familia del Herodes el Grande. Pero lo que se cuenta es esto, que yendo este hombre llamado Herodes el Tetrarca a Roma, por un viaje que hizo a Roma, pasó a ver a su hermano Filipo. Este hermano Filipo quedó sin herencia. Él no vivía en la región de Palestina. Y pasando por la región de donde estaba su hermano, donde vivía su hermano, por decirlo así, ¿cierto? Se enamoró de esta mujer Herodías. Y esta mujer Herodías, y se llama Herodías porque también era de la familia de Herodes. Ella era nieta de Herodes, entonces era de la misma familia. De alguna manera, esta mujer se casó con sus tíos y sus tíos abuelos.
Bueno, esta mujer, mis hermanos, deja a su marido, ¿cierto? El hermano que aparece ahí en el versículo 3, ¿cierto? Felipe, su hermano, deja al hermano de Herodes y se va con él. ¿Ah? Y lo más probable, mis hermanos, que este detalle que después se cuenta, ¿cierto? Que la instigadora en la muerte de Juan el Bautista fue esta mujer llamada Herodías, mis hermanos, muestra la ambición que tiene esta mujer porque se da cuenta que el marido que ella tiene, que tal vez pueda ser de una familia muy importante ¿cierto? En la región de Palestina, no tiene los mismos contactos ni el mismo poder que Herodes, porque Herodes el tetrarca iba camino a Roma y seguramente si iba a Roma iba a ser muy bien recibido porque él tenía contactos dentro de la familia imperial. Entonces, obviamente, nos encontramos con un hombre llamado Herodes el Tetrarca que tenía contacto en la familia imperial, y además él tenía, ¿cierto?, gobernaba una región. Entonces, seguramente a ella le pareció mucho más seductor, mucho más codiciable quedarse con él que con el marido que tenía. ¿Ah? Y eso demuestra su ambición. ¿Ah? Este hombre llamado Herodes el Tetrarca, entonces, dice haciendo esta introducción, mis hermanos, que era descendiente de Herodes, el Grande, que se había criado en Roma, que había recibido la mejor educación, mis hermanos, que a lo mejor el mundo occidental podía dar en aquel tiempo, y que también, ¿cierto?, se había mezclado con todos los pecados y todas las cosas feas que hacían en Roma. Este hombre dice que oyó la fama de Jesús. Ahora, es raro, hermano, de que él recién, en el capítulo 14 de Mateo, haya oído la fama de Jesús, porque Jesús, donde él se movía, eran las regiones donde él gobernaba, básicamente en Galilea y en Perea, era el centro de operaciones del Señor. Entonces, le pareció, es como raro, ¿cierto?, que recién haya oído. Puede ser, tal vez hayan dos circunstancias que expliquen esto, que Herodes, mis hermanos, no tomaba muy en cuenta los temas religiosos, seguramente por su educación romana, ¿ah? Y algo más práctica, mis hermanas, dedicado a los temas políticos, él no haya prestado mucha atención a lo que tenía que ver con temas religiosos, sabiendo, hermanos, sabiendo que en Israel este tema religioso era algo muy importante, ¿ya? Eh, Puede que no, y además él no vivía como en el centro de, mis hermanos, en el centro más poblacional, podríamos decir, donde está la gran población de Galilea, sino que él vivía, mis hermanos, como al otro lado del lago, como si el Señor estaba en Capernaum, este hombre vivía al frente, a la otra orilla del lago, entonces igual estaba algo alejado. Puede ser una explicación, ¿cierto? Que no haya tomado asunto a los temas religiosos que pasaban en la región que él gobernaba, o también porque vivía muy lejos. Puede también que haya sido eso. Aunque también yo pienso, mis hermanos, que la palabra oyó la fama no solamente, o sea, puede significar lo siguiente, que en la persona de Herodes, mi hermano, en la persona de Herodes empezó de alguna manera a trabajar y él unió estas dos cosas. Yo he matado a Juan, él sabía quién era Juan porque él tenía a Juan como profeta, y junto a este otro hecho, hay un hombre llamado Jesús que hace muchos milagros. Entonces, a lo mejor lo que nos quiere decir Mateo, que también sería otra opción, es que lo que hizo Herodes, que él, mis hermanos, de alguna manera, usando un chilenismo, hermano, se pegó el alcachofazo y dijo, oye, este hombre que hace milagro es Juan resucitado. ¿Ah? Este hombre hace milagro. ¿Ah? Eso es tal vez lo que nos quiere decir Mateo cuando dice, oyó la fama de Jesús. No es que lo haya oído por primera vez, sino que Juan unió todos los hechos. Juan el Bautista, que era un varón de Dios, profeta, yo lo maté, y por otro lado, hay un hombre que está haciendo un montón de milagros y tal vez sea el mismo y sea resucitado. ¿Ah?
Entonces, a lo mejor las ideas, ¿cierto? Lo que él había, los rumores que él había escuchado de Jesús, no le había tomado mucha atención, lo había escuchado, pero no le había tomado mucha atención, pero aquí él se detiene y piensa esto que tiene que ver tal vez con la resurrección. Ahora, ¿qué tipo de resurrección creía Herodes? Hay aquí, mis hermanos, en el mundo antiguo, esto que tiene que ver con la resurrección y también con la reencarnación, hay muchas escuelas de pensamiento. La gente antigua, mis hermanos, también por la influencia de los griegos, tenían muchas doctrinas y muchas teorías con respecto a estos temas. Entonces, ¿a qué tipo de reencarnación o de resurrección? Porque creían en ambas cosas, tenía este hombre, no lo sabemos. ¿Ya? Y esto es lo que pasa, pues, hermano. Hay un hombre llamado Tetrarca, Herodes el Tetrarca, que era gobernador de Judea y de Perea, era un hombre muy conectado, era un hombre, mis hermanos, que nos muestra la palabra de Dios, que era un hombre bastante malo, bastante perverso. ¿Por qué? Porque mandó matar a Juan el Bautista. También el Señor, mis hermanos, en, eh, el Señor ahí en Lucas, capítulo 13, verso 32, el Señor cataloga a Herodes como una zorra. ¿Ah? Ahí podemos leer en Lucas 13, 31 y 32, podemos leer lo siguiente. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Ya? Entonces, sabemos que este hombre Herodes, mis hermanos, es bastante perverso, es bastante malo. También sabemos que este mismo Herodes, hermano, es el que se burla del Señor al final de sus días, mis hermanos, cuando el Señor es arrestado y es llevado delante de Herodes. Este mismo Herodes es. Entonces, la figura que nosotros tenemos de este Herodes tiene que ver con un hombre bastante perverso y bastante malo. Y por otro lado, en esta historia tenemos a Juan, eh, siervo de Dios, ¿cierto? De quien el Señor dijo, no hay, ¿cierto? No hay otro profeta más grande que Juan. ¿No? Y habiendo grandes profetas, bueno, habiendo grandes profetas, mis hermanos, el Señor considera a Juan como el mayor de los profetas. Tanto así, mis hermanos, tanto así, que el mismo Herodes se da cuenta que Juan era bueno. Porque Juan, lo que está diciendo Herodes es lo siguiente, en el versículo 2, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo Herodes es, Dios le ha concedido a Juan el Bautista resucitar porque su nombre es bueno. Él más adelante dice que tiene a Juan por profeta. Y si usted lee la misma historia, ahí en Marcos capítulo 6, una de las cosas que hacía Herodes, mis hermanos, es que Herodes escuchaba la predicación de Juan el Bautista y mientras él estaba preso lo iba a escuchar y le gustaba escucharlo y dice que lo escuchaba de buena gana. ¿Ah? Entonces, lo que el mismo testimonio de Herodes nos demuestra que Juan era una buena persona, por decirlo así, que era una persona santa, que era un profeta fiel, ¿ah? Porque en su interpretación, podemos decir en su interpretación supersticiosa, él dice, Dios ha premiado a Juan el Bautista resucitando y más encima haciendo estos milagros. ¿No? Y nosotros tenemos que recordar que de todo lo que sabemos de Juan, Juan no hizo ningún milagro. De lo que nos muestran los evangelios, no hay ningún testimonio de un milagro que Juan haya hecho. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos un hombre muy perverso, muy malo, hermano, y por otro lado tenemos a Juan el Bautista, ¿cierto? Que un hombre enviado de Dios, profeta, un hombre que cumple con la palabra de Dios, hermano, que no se intimida ante la posición, ¿cierto? Tan
eminente que tiene el gobernante de esas regiones, ¿cierto? Y como dice el versículo 4, lo confronta con su pecado diciendo que no era lícito tener la mujer de su hermano. Entonces, mire, en este estudio bíblico, ¿cierto? Hemos hecho como un bosquejo, por decirlo así, pero vamos a tener estas dos ideas principales. Una le vamos a llamar así. La primera parte tiene que ver con ¿cómo lo puedo llamar? Un aliciente, ¿ah? Como algo que nos anima. ¿Ah? La primera parte tiene que ver con esto. Hay un aliciente aquí, en esta enseñanza de esta noche. Hay algo que nos debe motivar, nos debe animar a hacer algo. ¿Ah? Y la última parte, hermano, la segunda parte de este estudio tiene que ver con una reflexión. Vamos con el aliciente, vamos con lo que nos anima. Herodes era un tipo perverso y malo. Herodes estuvo dispuesto, hermano, a matar al profeta, ¿cierto? A causa de la instigación de esta mujer llamada Herodías, ¿cierto? Un hombre adúltero, ¿ah? Un hombre también que tenía, hermano, aunque eso se acostumbraba en aquella época, mis hermanos, una relación incestuosa, porque esta mujer Herodías era su pariente, y no debemos desconocer o tener en cuenta, mis hermanos, que de la familia de Herodes, ellos eran conocedores de alguna manera de las cosas de Dios. El apóstol Pablo, cuando se enfrenta a Agripa, ¿cierto?, que era también de la familia de Herodes, que era descendiente de esta familia, él le dice, le dice Pablo, yo sé que tú sabes de estas cosas. Estas cosas no te son desconocidas, lo que yo te estoy contando con respecto a las cosas de Israel, a ti no te son desconocidas. Entonces, este hombre Herodes, con todas estas cualidades, mis hermanos, que algo sabía de las cosas de Dios, que a pesar de eso, era un hombre perverso, malo, asesino, hermano, un hombre que se burló del Señor, ¿cierto? Un hombre movido por circunstancias políticas y de poder. Este hombre, y este es el aliciente, esto es lo que nos debe animar, este hombre tiene conciencia. Porque cuando oyó de la fama de Jesús, su conciencia le empezó a acusar y a decir, oye, yo maté a este hombre. Y de hecho hay en Lucas capítulo 9, que se cuenta la historia, ¿cierto?, de la muerte de Juan el Bautista, dice, oye, pero si yo a Juan lo mandé a decapitar. Pero la conciencia, mis hermanos, la conciencia de este hombre, mis hermanos, comienza a activarse al juntar estas dos cosas. Hay un hombre llamado Jesús y había un hombre, un profeta de Dios, a quien yo mandé a matar. Entonces, la conciencia de este hombre comienza a despertar. Eso para nosotros, que predicamos la palabra de Dios, debe ser un aliciente, debe ser, mis hermanos, un incentivo. Eso tiene que ser algo que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener muy en cuenta, que aún el peor de los pecadores, mis hermanos, el Señor le puede hacer despertar la conciencia. Entonces, usted tiene un hijo porfiado, tiene un marido rebelde, tiene una señora que no quiere escuchar la palabra de Dios, no desista, no afloje, ¿cierto? No renuncie a anunciar la palabra de Dios. A lo mejor usted es miembro de una familia en que no quieren saber nada de la iglesia, del evangelio. Es que yo sea aquí, yo sea allá, es que han escuchado tantos rumores de la iglesia y de las cosas de Dios. Usted insista y persista comunicando y anunciando el evangelio. Porque usted no sabe, hermano, en qué momento, a lo mejor, así como le pasó a Juan el Bautista, hermano, Juan estaba muerto, y después de muerto, hermano, las palabras de él hicieron mella en la conciencia de este hombre llamado Herodes. ¿Ah? Tal vez en el caso de Herodes, mis hermanos, fue algo pasajero. Tal vez en el caso de Herodes, mis hermanos, fue como el rocío de la mañana, algo totalmente, mis hermanos, que duró poco. Pero eso, mis hermanos, a nosotros nos debe animar a insistir en enseñar la palabra de Dios, en vivir el evangelio, hermano, sabiendo que en algún momento, hermano,
las personas tienen esa oportunidad de reflexionar y despertar. Entonces nosotros el día de hoy vivimos, ¿cierto? Y tantas veces nosotros mismos hemos escuchado y hemos dicho, no, la gente del día de hoy es muy mala, la gente del día de hoy es muy perversa, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Y ese testimonio nosotros lo tenemos súper claro, porque cuando salimos a predicar a la calle, mis hermanos, la gente ni nos mira, la gente hermano, no se siente impactada, la gente, como se dice, es como si lloviera. Entonces no hay, como que la palabra de Dios no es recepcionada. No, la gente está muy dura, esta tierra es muy dura, ¿cierto? Bueno, puede ser así, pero nosotros no podemos aflojar, hermano, en la predicación de la palabra de Dios, porque aún el peor de los pecadores, mis hermanos, el Señor lo puede salvar, y aún el peor de los pecadores, como nos muestra acá, a pesar de que este hombre no se salvó por lo que nos muestra la palabra de Dios, este hombre, su conciencia fue despertada. ¿No? Entonces, insistamos nosotros, mis hermanos, de manera sabia, de manera con la llenura del Espíritu de Dios, insistamos nosotros con la predicación de la palabra. ¿Ah? Y esa predicación de la palabra, mis hermanos, en el caso de Juan, tiene dos puntos, mis hermanos, muy importantes, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con la valentía de Juan, mis hermanos, de, de notificar a Herodes, ¿cierto?, de su pecado. ¿Ah? De notificar a Herodes de su pecado. Esa valentía de Juan, mis hermanos, nosotros también tenemos que tenerla en cuenta. ¿Ah? Y tal vez esta era una de las causas por las cuales Herodes escuchaba a Juan. Yo le ruego, hermano, que usted lea ahí en Marcos capítulo 6, ¿cierto? Versículos 14 a 29, para que usted después del estudio lo lea el relato que nos hace el evangelista Marcos, perdón, Marcos 6, 14 a 29, usted ahí lea el relato que nos hace Marcos sobre cómo Herodes escuchaba a Juan, hermano. ¿Ah? Y tal vez una de las causas por lo que escuchaba era esto, de que Juan Bautista era honesto, era sincero. ¿Ah? Y esto era muy típico en las cortes de los reyes de la época antigua, hermano, en que se llenaba de gente aduladora. Ellos se llenaban de personas, se rodeaban de gente que siempre le decían que sí y siempre le daban la razón en todo. Entonces, esto, hermano, este caso, esta sinceridad, esta valentía, hermano, esta valentía de Juan Bautista, impresionó, hermano, a este hombre llamado Herodes, inclusive después de sus días, después de los días de Juan. Entonces, tenemos que tener esa valentía, mis hermanos, y no, mis hermanos, y eh, enfrentar este tema del pecado de una manera sabia, de una manera inteligente, pero enfrentarlo. ¿No? Enfrentarlo. Hay heridas que se pueden curar, hay ciertas cosas pero hay un momento, mis hermanos, hay ciertas conductas en las personas que son pecaminosas y que son pecados delante de Dios y que la persona, ¿cierto? El, el verdadero siervo de Dios, el verdadero hijo de Dios, mis hermanos, se las tiene que enrostrar o sea, no enrostrar, sino que se las tiene que hacer presentes. No quiero usar la palabra enrostrar porque es como que se las refregara en la cara. Ese no es ese no tiene que ser nuestro motivo, sino que es que las personas sepan que hay cosas que están mal, ¿no? Y que esas cosas son pecados delante de Dios y que lamentablemente la persona está expuesta a la ira de Dios. ¿Ah? Y tal vez no debiera decir, lamentablemente está expuesta, es que tal vez esa palabra está de más, está expuesta a la ira de Dios, la persona que está en pecado. Por tanto, en una manifestación de amor, hermano, uno tiene que tener esta valentía de Juan y esta sinceridad de Juan. En algún momento, hermano, uno tiene que notificarle a la persona, darle cuenta de su pecado. Ahora, ¿por qué Juan insistía en este punto con Herodes? ¿Por qué Juan le habla a Herodes? ¿No? Siendo Juan un profeta de Dios y sabiendo más o menos cómo era Herodes, y sabiendo que a pesar de que Herodes gobernaba, ¿cierto?, las regiones de Judea y Perea, Herodes en sí no era judío. Herodes en sí no, él ¿cierto?,
por ahí dicen que era idumeo, que en sí él no era judío. Pero tal vez Juan Bautista hacía esto. La predicación, mis hermanos, que él hacía contra Herodes y contra Herodías, ¿cierto? Tal vez no tenía por objeto predicar, tal vez no tenía por objeto a las personas de Herodes y Herodías, sino que él quería, mis hermanos, darle a entender al pueblo de Israel que eso estaba malo. ¿Ah? Es decir, de alguna manera, tal vez la intención de Juan, mis hermanos, era que Israel, que los judíos, ¿cierto?, en las regiones de Galilea y de Perea se enteraran, supieran de que lo que Herodes estaba haciendo estaba mal. ¿Ah? Entonces, este hombre, mi hermano Juan el Bautista, en este sentido, lo que nosotros tenemos que destacar es su fidelidad, ¿cierto? Y su fidelidad a la predicación, hermano, que él tuvo, ¿ah? Aún no importándole, hermano, que la persona con la que se estaba enfrentando era la persona que podía disponer de su vida, como efectivamente lo hizo. Y otra cosa, mis hermanos, que tenemos que nosotros destacar de la vida de Juan, y de la cual nosotros también tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, hemos dicho su valentía, su fidelidad al llamado que él recibió, pero también, mis hermanos, su vida santa, ¿ah? La santidad de Juan, hermano, es lo que debemos destacar también y tener en cuenta. Porque si nosotros queremos impactar las conciencias de personas del perfil de este hombre llamado Herodes, ¿no? Si queremos impactar la mente y el corazón de personas, mis hermanos, que son así como Herodes, hombres perversos, hombres crueles, mundanos, mis hermanos, hombres movidos por el poder y por las cosas terrenales, tiene que haber nosotros no solamente la enseñanza, mis hermanos, sino que tiene que estar, mis hermanos, esa santidad que había en Herodes. Tiene que estar en nosotros esa entrega. ¿Ah? Herodes, Juan el Bautista dejó todo, hermano, ¿ah? Haciendo un símil con los discípulos, él dejó todo, se fue al desierto, ¿ah? Y comenzó a predicar. O sea, y como nos muestra la palabra de Dios, ¿cierto? Juan era un hombre que llevaba una vida, usando una palabra un poco extraña, una vida ascética, ¿ah? Una vida dedicada a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esa santidad de vida, mis hermanos, también tiene que estar en nosotros, ¿no? Nosotros a veces nos quedamos con esta parte, no, que Juan era valiente, que Juan enrostró el pecado de Herodes, muy bien, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta la santidad que había en la persona de Juan el Bautista, el apartarse del mal, hermano, el dedicarse a servir a Dios. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, y, y, volviendo a lo que decíamos antes, ¿cierto? Es que esta gente es muy dura, la gente rechaza la palabra del Evangelio, pero muchas veces, mis hermanos, el rechazo que se produce es porque nosotros, mis hermanos, no somos incapaces de impactar a las personas porque en nuestra vida no hay santidad, en nuestra vida no hay celo por las cosas de Dios. No hay, hermano, una dedicación, una entrega, mis hermanos, no hay, ¿cierto? No hay, hermano, mis hermanos, un amor por las cosas de Dios. Entonces, usando un chilenismo, ¿cierto? Bueno, que en realidad esa palabra no es chilena, hermano, pero a veces estamos en una situación en que no somos ni chicha ni limonada. Entonces, hermano, es poco lo que se puede hacer con una persona dividida, hermano. Es poco lo que se puede, lo que puede impactar a una persona que quiere quedar bien, ¿cierto? Con Dios, como dice el mundo, hay personas que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, hermano. Es poco lo que puede impactar. Entonces, volvamos a este punto. Nuestro incentivo, nuestro ánimo, nuestro aliciente es esto, que las personas aún más duras y perversas, mis hermanos, pueden despertar a la predicación, ¿cierto?, del Evangelio, a la predicación de la doctrina, de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero tienen que estar estos elementos en nosotros, la valentía,
la decisión, hermano, de Juan el Bautista, pero también la santidad de Juan el Bautista. Entonces, y con estas cosas, mis hermanos, teniendo en cuenta, teniendo en mente estas cosas, nosotros podemos entregar, mis hermanos, y insistir y persistir en la entrega de la palabra de Dios a las personas más duras, mis hermanos, a las personas más rebeldes, a las personas, mis hermanos, y sabiendo siempre que el Señor es el que hace la obra. ¿Ah? Bueno, por eso que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Esa sería la primera parte, el ánimo. ¿Ah? Así que, hermano, y mi hermana, usted que me está escuchando, siga, insista, ¿ah? No afloje. Y si viene algún momento el desánimo, acuérdese de estas palabras. Tal vez nos falta valentía, tal vez nos falta decisión, tal vez nos falta dedicación al Señor, tal vez nos falta más santidad. ¿Ah? ¿Por qué uno se cansa? Porque no ve fruto, ¿cierto? Pero eso, mis hermanos, para que no venga ese desánimo, porque los frutos, hermanos, como pueden venir después, inclusive usted se ha muerto, ¿cierto? Y la persona después va a reaccionar. A lo mejor usted nunca va a ver el fruto, pero para que no venga ese desánimo, hermano, en nosotros tienen que estar estas cosas. La palabra de Dios y la santidad en nuestras vidas. ¿Ah? Y entendiendo la santidad en ese carácter de Juan el Bautista, hermano. Un hombre que lo dejó todo, que se apartó de todo y se dedicó a servir al Señor. Que el Señor nos ayude. Esa es la primera parte, el incentivo, el aliciente, algo que, una palabra, hermano, que a usted le va a ayudar a no renunciar a predicar la palabra del Señor. Tiene un hijo porfiado, tiene un nieto que usted lo mira y dice, ¿este cabro de dónde va a ir a la iglesia? Oiga, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Vamos a la segunda parte, a la reflexión, hermano. No sé si será el nombre más adecuado a lo que voy a decir ahora, reflexión. Y va a sonar un poco contradictorio con la primera parte, hermano, ¿no? Juan el Bautista era profeta de Dios. Juan el Bautista, mis hermanos, fue llamado por el Señor Jesucristo como el más grande de todos los profetas. Juan el Bautista, mis hermanos, fue anunciado, su nacimiento fue anunciado por un ángel, siendo su madre estéril, hermano, y el ángel se le apareció a su padre, hermano, y le contó las cosas que este niño iba a hacer. Tanto así que el ángel, hermano, le cuenta, ¿cierto? A su padre Zacarías, le cuenta, le dice que este niño va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es el único caso en que la Escritura dice que hay una persona que es llena del Espíritu Santo desde estando en el vientre de su madre. No, este Juan el Bautista es tremendo, hermano. Este Juan el Bautista, hermano, y creo que lo habíamos visto en un estudio bíblico atrás, no sé si aquí o con los jóvenes, pero Juan el Bautista causó una gran conmoción en Israel, porque las personas salían en masa a escuchar la predicación de Juan, salían en multitud a escuchar lo que Juan predicaba y estaban a tal punto, mis hermanos, convencidos de la predicación de Juan, que ellos se bautizaban. Ellos siendo judíos, mis hermanos, que no tenían por qué bautizarse, porque ellos eran ceremonialmente puros, estaban puros ceremonialmente, ¿ah? Practicaban este rito del bautismo, que era un rito que los judíos aplicaban a los gentiles. Usted como gentil, ¿quiere ser parte del pueblo de Israel? Bueno, si es varón, tiene que circuncidarse, pero lo que sí tiene que hacer, antes de circuncidarse, usted tiene que bautizarse, porque usted está ceremonialmente impuro. Entonces, uno de los requisitos había un grupo, mis hermanos, así le llamaban a los judíos. Por ejemplo, uno de ellos era Cornelio. El grupo de los temerosos de Dios, mis hermanos, que eran gentiles, que seguían, mis hermanos, la religión de Israel, una de las cosas que tenían que hacer era bautizarse. Pero Juan el Bautista, mis hermanos, era tan fuerte su predicación que era capaz de convencer a los propios judíos y decirle: ustedes que se creen ceremonialmente puros, ustedes que se creen hijos de Abraham, tienen que purificarse porque ustedes están en pecado. Entonces, la predicación de Juan el Bautista, mis hermanos, es
a lo mejor nosotros, obviamente, mis hermanos, porque al lado de Juan el Bautista está Jesucristo, obviamente que la figura de Juan se ve disminuida. Y de hecho, Juan lo dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe, ¿cierto? Es necesario que él vaya arriba y yo tengo que irme achicando. Entonces, esa situación nos hace muchas veces, eh, no es menospreciar, pero no nos hace ver, mis hermanos, todo lo que hizo Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista hizo cosas tremendas. Tan tremendas son las cosas que hizo Juan el Bautista, que después de muerto, hay un hombre, tal vez de manera equivocada, por supuesto, de manera equivocada, y tal vez de manera supersticiosa, piensa, oye, este Juan era tan bueno que resucitó y ahora anda por aquí haciendo milagros. Pero si a este hombre yo lo decapité, dice, ahí en Lucas dice, pero si yo decapité a Juan, pero mira dónde anda ahora. O sea, el impacto que tuvo Juan el Bautista, mis hermanos, era tremendo. Era un hombre de Dios, un siervo de Dios, ¿ah? Un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Pero aquí está la reflexión. Esta es la reflexión. Pero mire cómo terminó. Piense usted esto, mediten esto. Piense usted cómo terminó Juan. Encarcelado, en una fortaleza, mis hermanos, alejada, eh, muriendo una muerte para un judío, una muerte bastante abominable, que es morir decapitado y siendo su cabeza, hermano, exhibida en una fiesta, haciendo burla de su cuerpo. Y eso a nosotros nos debe hacer reflexionar. Que por un lado, mis hermanos, nosotros podemos ser grandes siervos de Dios, podemos ser personas fieles, hermanos, personas que buscan la santidad, personas que buscan guiarse por el Espíritu de Dios, personas que buscan guiarse por la instrucción, mis hermanos, de la palabra del Señor, que queremos someter nuestra vida y luchamos muchas veces, hermano, porque pecamos delante de Dios, pero estamos siempre tratando de corregir nuestro caminar, nuestro andar. Tenemos esas cosas, pero eso no nos garantiza, hermano, que no hayan persecuciones. Eso no haya, esa situación, mis hermanos, que tengamos tantas bendiciones de Dios y tantos dones de parte de Dios, nos garantiza que estemos libres de aflicciones, de sufrimiento, de pena, de tristeza. ¿Ah? Si Juan, con todas las cosas que hizo, mis hermanos, si Juan, siendo considerado el mayor de los profetas, si Juan, mis hermanos, habiendo conmocionado al pueblo de Israel, mis hermanos, habiendo preparado un camino, mis hermanos, para el Mesías, ¿ah? Habiendo todas esas cosas, Juan pasó por esto, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cierto? Entonces, esta es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Ah? Y de alguna manera esta historia de Juan a nosotros nos sirve como un recordatorio, que somos ovejas, ¿cierto? En medio de lobos, que estamos, mis hermanos, aún así, a pesar de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, estamos expuestos a todo este tipo de cosas. ¿No? Uno quisiera, ¿cierto?, que el caminar, ¿cierto?, siempre del Hijo de Dios fuera en éxito, fuera en victoria, fuera en triunfo, pero hay amargura, hay tristeza, ¿cierto? Muchas veces hay incomprensión de las personas que nos rodean, hay ingratitud muchas veces, pero esto es, pues, hermano, ¿no? De alguna manera esta parte este segundo punto, hermano, puede ser así considerado, hermano, como esas reflexiones que se hacen en Eclesiastés. Todo es vanidad. A la larga, hermano, uno se afana en esta vida y el predicador, porque era un predicador, mis hermanos, el hombre llamado Eclesiastés, que entendemos que es Salomón, a la larga, mis hermanos, todos van a donde mismo, todos van al mismo lugar, todos van al foso. Entonces, y ese dato, mis hermanos,
es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. Es algo que tenemos que tener muy, muy presente. ¿Ah? De que por ser hijo de Dios, estamos, hermano, estamos proclives, no libres, estamos proclives a sufrir estas cosas. Porque si en el Hijo de Dios, mis hermanos, hicieron todas estas cosas, mis hermanos, si en el árbol verde, como dice él, hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros en las ramas secas? ¿Ah? Entonces, este dato también tenemos que tenerlo en cuenta, para que no nos sorprendamos, para que no nos llame la atención. Y estas cosas, hermano, nosotros, y yo esto, tal vez usted ya me ha escuchado decir esto, hermano, y discúlpeme porque no se me viene otra idea a la cabeza, pero esto nuestro obispo lo dijo de sí mismo, no sé si usted se acuerda. Ah, él decía, el siervo de Dios tiene un momento, mis hermanos, culmine, en que todas las cosas le resultan, todas las cosas van bien. Pero al final viene un momento en que empieza a decaer. Dijo, y eso le pasó a mi pastor, hablando él del obispo Maña, y eso va a pasar conmigo también. ¿No? Entonces, mis hermanos, hay hijos de Dios que les toca pasar por esta situación que le pasó a nuestro obispo, hermano, que hay momentos, ¿cierto?, de éxito, de triunfo, mis hermanos, pero después la gente que te conoció, ¿cierto?, te quita el saludo, la gente a la que uno, ¿cierto?, sirvió, lo traiciona, lo niega, lo entrega, lo rechaza, y esas cosas pasan en el Evangelio, hermano. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tenerlo en nuestra mente este dato. ¿Ah? Y esto, hermano, ¿cierto? A lo mejor usted va a decir, bueno, ahora es algo desanimado este estudio. La idea no es que salga desanimado, sino que la idea es que reflexione y diga, bueno, si con Juan pasó esto, también conmigo puede pasar. Y a lo mejor usemos un dato más cerca, hermano. Usemos un dato más cerca. Si con nuestro obispo pasa eso, con nosotros también puede pasar. Entonces, están estas dos cosas, hermano. Por un lado, el Hijo de Dios sepa, predique, anuncie, persista, porque aún la mente más dura, mis hermanos, tiene conciencia y en algún momento su conciencia comienza a trabajar, los comienza a acusar, mis hermanos, y tal vez su palabra, su enseñanza, la suya, ¿ah? Su predicación del Evangelio, mis hermanos, y el testimonio de su vida puedan causar un impacto en esa persona. Y a lo mejor usted va a estar muerto y esa persona va a decir, oye, yo llegué al Evangelio por, por el consejo, por la predicación, por una palabra que me dijo esta persona. Y a lo mejor usted va a estar muerto, hermano, usted no va a tener ni idea de eso. Pero gloria a Dios. Pues. Pero por otro lado, sepamos esto, que los hijos de Dios, que a los que son fieles, mis hermanos, les esperan persecuciones, les esperan problemas, ¿ah? Les espera ingratitud, les esperan pena y sufrimiento. Pero, mis hermanos, no tenemos que temer, porque por eso el salmista dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si en esta vida pasamos aflicciones, en la otra vida, mis hermanos, vamos a sufrir, vamos a gozar deleite, mis hermanos, y bendiciones de parte de Dios. Si en esta vida, mis hermanos, la estamos pasando amarga, en la otra vida, mis hermanos, va a ser dulzura, ¿ah? Va a ser gozo de deleite. Y nos vamos a dar cuenta, cuando estemos en el otro lado, hoy en realidad no sufrimos tanto, estamos recibiendo mucho más de lo que nosotros hemos entregado. Entonces, tengamos presente este dato, hermano, ¿ah? Y tengamos en cuenta que esto sucede muchas veces, hermano. Tal vez no todos vamos a seguir el mismo camino, que a lo mejor le tocó a Juan, que le tocó a nuestro obispo. A lo mejor no todos vamos a empezar así a subir, y de repente todas las cosas se van a empezar como a hacer mal. Tal vez no va a ser, no necesariamente sea así, pero durante nuestra vida vamos a estar sujetos a aflicciones, a pruebas, a tentaciones, al desprecio. Y esto, hermano, ¿cómo resolvemos esto? La única manera, hermano, la única manera es afirmarse del Señor, agarrarse, hermano, con diente y muela del Señor.
tener una comunión con Él, hermano, llenarse de su palabra, pedirle al Señor la llenura de su Santo Espíritu y, hermano, agarrarse al Señor y como decían los viejitos, Señor, no dejes que yo me agarre, porque si yo me agarro a ti, yo me voy a soltar. Mejor agárrame tú a mí, sujétame tú a mí, porque si tú me sujetas, no hay nada que me pueda apartar de ti. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor, hermano, para pasar por estas cosas. Así que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, ¿cierto? Tengamos en mente estas dos cosas. Tenemos un aliciente, un incentivo para predicar y por otro lado una reflexión. Que a pesar, hermanos, que seamos fieles a las cosas de Dios, no estamos exentos de persecución, de pruebas y de dificultades y de pena, ¿ah? Pero eso no nos haga decaer, no nos haga echarnos abajo, mis hermanos, sino que nos haga insistir y persistir, mis hermanos, sabiendo que las penas de esta vida son nada comparadas, mis hermanos, con las bendiciones y con la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Que en esta noche, hermanos, el Señor nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Y no quiero entrar más en detalles con Herodes y Juan, porque nos quedan por lo menos como 7 o 8 versículos que tienen que ver con lo que sigue, ¿ya? Así que tengamos este punto para que usted cuando le toque la enseñanza no entre tanto en detalle que le cortó la cabeza, sino que hagamos una mención general a ese punto, pero tengamos presente estas dos cosas, el ánimo, el incentivo y la reflexión. ¿Ah? Y esos dos puntos cardinales nos van a servir para entender todo lo que viene después con respecto a esa semana que Herodes hizo una fiesta, a que esta mujer le cortó la cabeza, todas esas cosas, ¿cierto? Las vamos a ver en las lecciones siguientes. Mis hermanos, bueno, pasando a los avisos, nosotros nos reunimos el día de mañana, ¿cierto? En las clases de la Iglesia Matriz. El día domingo, ¿cierto? Aquí las mamás se pueden tapar los oídos, ¿cierto? El día domingo en la iglesia vamos a celebrar el Día de las Madres, ¿ah? Para no arruinar la sorpresa. Y por lo mismo, mis hermanos, hay que ir bien abrigados, porque estaba viendo el tiempo, dicen que van a ser la mínima 2 grados. Entonces, por lo mismo, para que usted también vaya avisando en las clases, mi hermana Marisol, vamos a suspender la predicación del domingo, ¿ya? Vamos a estar suspendida para que vayamos directamente a la iglesia a las 10:30. La vamos a suspender porque va a ser mucho frío, ¿ya? Y aquí entre nosotros, los que vamos somos puros viejitos. Yo me incluyo, entre comillas, pero para que nos dediquemos, ¿cierto? Al servicio de la escuela dominical. Lo del domingo va a ser escuela dominical, hermano, mientras los jóvenes y los niños, ¿cierto? Van a preparar una atención para las madres, hermano, y eh, así que ese sería el aviso para este domingo. La predicación va a estar suspendida, hermano, y vamos a tener nuestra escuela dominical a las 10:30 y mañana nos vemos en las clases, ¿cierto? De nuestra iglesia. Mi pastora, y las Dorcas que van el sábado. ¿Cuánto va a estar? De usted la aviso, porque Buenas noches, mis amados hermanos. Bueno, no solamente para reiterar el aviso del día sábado, ya en que estaremos también en un servicio de confraternidad a nivel nacional, ya confraternidad de Dorca en la iglesia de Batuco. Ya así que nos estaremos reuniendo a las 2 de la tarde ahí en Einstein, ya en la estación Metro Einstein, ahí frente ahí o ahí mismo ahí en el local del Monte Concusillo. Ahí vamos a abordar a nuestros hermanos a las 2 de la tarde y tenemos el Aván que nos llevará hasta allá, ya, y que sean puntuales mis hermanas, a las 2 de la tarde estaremos ahí abordando el Aván que estará también aportando nuestro hermano Francisco Río. Ya él nos llevará hasta ese lugar de Batuco. Así que para que usted, mi hermana, por favor, confirme su asistencia, por favor, con nuestra hermana Sarita o con mi persona. Ya, quedan cordialmente invitadas. Muchas gracias, mis hermanas, mis hermanos. amén. Bueno,
Bueno, también contar, bueno, ya mi papá lo comunicó por el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿cierto? Él estuvo el día de hoy con nuestra pastora y yo también lo estuve acompañando ahí en el velorio, mis hermanos, y después funeral de la hermana Digna, ¿cierto? Ahí en el cementerio Canaán. Y el día de hoy también, ¿cierto? A las 10 de la mañana fue el sepelio del hermano Rafael, el marido de nuestra hermana Teresa Gaete. Entonces, bueno, estar orando por las familias, mis hermanos, que han sufrido esta pérdida y que, eh, pero en el caso, por lo que yo pude conversar con algunos familiares de la hermana Digna, ¿cierto? La hermana está descansando, hermano. Ella sufrió mucho hasta el último tiempo su enfermedad, una enfermedad, mis hermanos, bastante seria, y de alguna manera su rostro, hermano, reflejaba ese descanso. No había en ella dolor, mis hermanos, sino que reflejaba el poder estar, el reposar. ¿Ah? Y también, pues, a pesar de que no pude participar en el caso del hermano Rafael, él tenía varias enfermedades, mis hermanos, y pienso que también él está descansando, mis hermanos, de todas estas cosas y ahora está en los brazos del Señor. Hermano Humberto, ¿sí? Yo en la mañana buenas noches a todos, Muy buenas noches. fui porque me quedaba cerca. Y aproveché de acompañar a mi hermana Teresa y a mi hermano Pepe, al otro joven, a los dos nietos también que estaban ahí. Así que me hice presente en el nombre del Señor a acompañar a mi hermana Digna y a la familia. No lo pude hacer porque cómo llegaba y cómo me venía, po. Ese era mi Claro, problema. Tenía deseo de ir, pero no sé, me faltó la fe de cómo irme y cómo venirme de vuelta, pues. Así que me hubiera gustado haberlo acompañado, pero no pude, hermano. Así que comunico que yo estuve presente acá en el Parque Santiago, porque me queda más cerca acá, claro. hay No, bien, locomoción y me puedo ir hasta a pie si quiero de ahí a mi casa. Así que les ya. comunico esto, hermano. Gracias. Amén. Yo estuve Amén, gracias. anoche en el velorio de la hermana Digna también, pero anoche, pero en la Sí, mañana tampoco pudimos acompañar, porque yo no ando bien también para caminar mucho, sí, ¿ya? Y estuvimos anoche, sí, porque me llevaron, ¿ya? sí, me Comunicamos contaron. eso. Bien. Sí, muy bien, pues hermano. Muchas gracias y bueno, eh, pidámosle al Señor, pues hermano, que manda renuevo, ¿ah? Ya que se está llevando alguna ovejita, ¿cierto? Que mande el cambio, que mande ¿cierto? Los reemplazos correspondientes. Mis hermanos, con todas estas reflexiones, ¿cierto? Y con todas estas con estos avisos, vamos a dar término a este servicio de estudio bíblico. Pidamos al Señor, ¿cierto? Que nos ilumine, ¿cierto? Conforme a su palabra. Yo le ruego, hermano, que usted tenga en cuenta esta enseñanza, ¿ah? Y que esa enseñanza sea la que se pueda impartir en la escuela dominical. Amén, mis hermanos. Pidamos la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de ti. Padre, tu palabra nos ha hecho reflexionar, nos ha animado, nos hace pensar, mi Dios. Yo te pido, Padre, eh, que en esta hora, Señor, en que el cuerpo descansa, Señor, mi Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, de tu tranquilidad, que nos haga reposar, Señor, que podamos estar confiados y quietos, Señor amado, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Ayúdanos a perseverar, así como lo hizo este varón llamado Juan. Ayúdanos a ser santos, mi Dios, y a buscar esa santidad, como lo hizo este varón, mi Dios, para poder impactar, mi Dios, en el mundo que vivimos el día de hoy. Bendícenos a todos nosotros, mi Dios, de esta manera, de poder ser de alguna manera fieles, como fue este hombre llamado Juan. Bendícenos así, Señor. Ser siervos fieles tuyos, que están dispuestos a servirte por sobre todas las cosas. Ayúdanos a dejar el mundo, a dejar la cara, a dejar el pecado, mi Dios, y llena tu iglesia de tu Santo Espíritu, a nosotros, Señor, y a nuestra familia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.